Olis mis nietecitos, espero que estén bien. Yo estoy muy contenta con el apoyo que estamos teniendo en el canal. Jeje, nunca me cansaré de agradecer todo su apoyo que me han dado estos últimos meses. Si quieres ayudar a que esta familia sea cada vez más grande, me ayudarías mucho suscribiéndote, dándole like y compartiéndolo con un amigo. Cualquiera de las tres maneras me ayudaría muchísimo y te ganarías un saludito en los próximos videos. Te amo. Este video es especial porque será el final de la temporada de 5 creepypastas de videojuegos. Esto lo hago para poder variar el contenido del canal por unos días e idear más y mejores historias, pero sin más avisos que dar, vayan por una silla y apaguen la luz porque estas son 5 creepypastas de videojuegos parte 7. No estás solo en el cielo. Al principio era como siempre: correr, saltar, recolectar estrellas. El ciclo sin fin. Una misión tras otra. Los planetas giraban, la música sonaba, y yo seguía la ruta trazada. Lo llamaban aventura, pero no lo era. Era repetición. Un sueño sin final. Hasta que llegué allí. La galaxia estaba dividida entre lava y hielo. Un paisaje imposible. El aire vibraba, aunque no había aire. La gravedad funcionaba de formas extrañas. Las leyes físicas eran solo sugerencias. Nada nuevo para mí. Pero al mirar al cielo, vi algo que no debía estar ahí. 3 figuras. En el borde de un risco, lejos, fijas. No eran enemigos. No eran objetos. No se movían. Solo estaban. Miraban. No entendía qué eran. Ningún nombre, ningún recuerdo los identificaba. En mi mundo todo tiene propósito, todo tiene función. Saltar aquí, aplastar eso, recoger aquello. Pero esas cosas no hacían nada, solo existían. Las ignoré al principio, pero estaban en cada órbita, en cada rincón del sistema. Si miraba lo suficiente al fondo del escenario, los encontraba, más lejos, más borrosos, pero allí, siempre allí. Y cada vez que regresaba, estaban más cerca. No lo mencioné a nadie, ni a los Luma, ni a Rosalina, como si al hablar de ellos les diera forma más sólida, como si quisieran ser nombrados. Me volví más lento, más torpe, como si el peso de esas miradas me tirara hacia abajo, aun cuando flotaba. Y una noche, flotando solo sobre un planeta en miniatura, comprendí algo aterrador. No estaban dentro del universo. Estaban fuera, más allá de las estrellas, fuera del disco, fuera de los datos. Observaban desde un lugar que no podía entender. No eran personajes. No eran código. Eran testigos. Y yo era su espectáculo. A veces, durante las transiciones entre galaxias, en ese túnel de luz donde todo se vuelve borroso, los veía por un segundo, pegados a la pantalla, como si su mundo tocara el mío por accidente. No se movían, pero cada célula de mi cuerpo gritaba: no estás solo. Empecé a tener errores, glitches. Veía duplicados de mí mismo, quietos, mirándome. Entraba a una estrella y aparecía en un lugar vacío. Un plano negro, sin planetas. Solo yo, y ellos al fondo. Ese nivel no existe en ningún archivo. Nadie más lo ha jugado. Y sin embargo, yo estuve ahí. Una vez, mientras flotaba en un planeta pequeño, giré la cámara. Uno de ellos estaba justo detrás de mí. Inmóvil. Más alto que yo. Más delgado. Su silueta absorbía la luz. No tenía rostro, pero sabía que me veía. Mi corazón no tiene por qué latir, pero sentí que algo dentro de mí quería detenerse. Rosalina lo notó. Me miró con esa tristeza distante suya. No dijo nada, pero desde entonces, el observatorio Cometa se sentía más silencioso, como si también ella supiera, como si supiera que había cosas observándonos, que ni ella podía entender. Yo ya no soy el mismo, no soy el héroe, soy un peón dentro de algo más grande, algo que vive entre los datos corrompidos, en el fondo de las texturas, más allá de las estrellas que brillan. Y cada vez que salto hacia una estrella,
Siento que dejo algo de mí atrás, que me fragmento, y en cada fragmento, ellos se acercan un poco más. Ya no duermo. No necesito dormir, pero algo en mí quiere hacerlo solo para escapar, para cerrar los ojos. Pero ni eso me salva, porque incluso cuando cierro los ojos, siguen allí, en la oscuridad, esperando. Nunca pensé que algo como esto podía afectarme tanto. Es ridículo, ¿no? Un juego de Mario. Colorido, infantil, lleno de música alegre y planetas giratorios. Pero desde que vi esas figuras en el cielo, ya no puedo dejar de sentirlo. Esa sensación, como si algo más estuviera mirándome. Todo empezó hace unas semanas. Fue un impulso nostálgico. Había tenido un día largo y quise desconectarme de todo, así que conecté mi vieja Wii y metí el disco de Super Mario Galaxy 2. Me encantaba ese juego cuando era adolescente. Las galaxias, la música, ese sentimiento de libertad total flotando por el espacio, una cápsula de alegría. Las primeras horas fueron justo como las recordaba. Mismos niveles, mismos sonidos. Me sentí bien por primera vez en mucho tiempo. Hasta que llegué a la galaxia llamas escalofriantes. Ahí fue cuando lo noté. No al principio. Estaba concentrado en esquivar la lava y aprovechar las plataformas congeladas. Pero al girar la cámara buscando una mejor vista del salto, la vi. Una figura negra, muy lejos, sobre un risco en el fondo del escenario. No se movía. No parecía tener textura. Estaba simplemente ahí, observando. Pensé que era un error de renderizado, un objeto mal colocado, un glitch, hasta que vi otras 2, 3 figuras, todas idénticas, alargadas, oscuras, inmóviles, humanoides, pero no humanas, como siluetas recortadas, sin volumen, sin propósito. Me paralicé. No había leído nunca sobre ellas, así que, por supuesto, busqué en internet. Y fue peor. Otros las habían visto también. Las llaman los Hell Valley Skytrees, aunque todos sabíamos que no eran árboles. Ese era solo el nombre del archivo dentro del juego. La mayoría lo trataba como una curiosidad, un misterio menor, una rareza. Pero no era una rareza para mí. No después de eso, porque desde ese día, no dejaron de aparecer. En partidas nuevas, en otras galaxias, en los rincones del fondo del escenario, siempre en lugares donde no deberían estar, siempre al borde del mapa, siempre mirándome, cada vez más cerca. Comencé a tener sueños, o pesadillas, no sabría cómo llamarlos. Flotaba solo en un vacío absoluto, donde no había música, ni planetas, ni gravedad, solo oscuridad. Y en esa oscuridad, manchas negras, como figuras hechas de ceniza compacta, enormes, sin rostro, alineadas como si formaran parte de algo mayor, como si me estuvieran estudiando. Me despertaba empapado en sudor. Volvía al juego, intentando olvidar, pero allí seguían, avanzando. No podía probarlo, pero lo sentía. En cada visita a la galaxia llamas escalofriantes, las figuras estaban más adelante que antes. Al principio apenas visibles, luego al borde del escenario, y después, justo detrás de los límites Jagebels, como si se acercaran lentamente. No me movía durante minutos. Solo miraba fijamente el fondo, con un Wiimote tembloroso en la mano, esperando que se movieran, rezando porque no lo hicieran. Una noche, todo cambió. Mi consola se congeló mientras jugaba, pero antes de apagarse, la pantalla parpadeó. Fue solo por un instante, pero fue suficiente para dejarme helado. Lo que vi no era parte del juego. Era mi habitación, grabada desde una esquina en la que no había cámaras. Conmigo, sentado frente al televisor. Solo que no estaba solo. En la imagen, detrás de mí, había 3 figuras negras. Se apagó. Tiré el Wiimote al suelo y me quedé quieto. Giré lentamente la cabeza. No había nada, pero no podía respirar. El miedo era tan físico como un puñetazo en el estómago. Y desde ese día,
todo empeoró. Comencé a verlas en mi mundo, reflejadas en superficies oscuras, la pantalla negra de la televisión cuando está apagada, el cristal de la puerta del microondas, el vidrio del coche, siempre al fondo, siempre fijas. No eran claras, ni detalladas, solo manchas negras con forma humana, como si la sombra de algo real quedara atrapada en el reflejo por error. No duermo bien, no como, dejé de ir al trabajo. Mis amigos no entienden. Dicen que estoy paranoico, que necesito ayuda. No entienden que esto va más allá de un juego. He llegado a una conclusión que me cuesta aceptar. Esas figuras no están en el juego. El juego es solo una ventana. Algo mucho más antiguo, más grande, usa el juego para mirar. Algo que no pertenece a este mundo. Algo que existía antes de que escribiéramos código, antes de que soñáramos con galaxias. Y ahora que las he visto, ya no puedo desverlas. Revisé los archivos internos del juego. Entre líneas de código corrupto encontré un archivo sin nombre. Lo abrí por accidente. Era solo una imagen, un fondo estelar, con miles de siluetas negras flotando entre las estrellas, alineadas, esperando. Y al pie de la imagen, un texto rojo, en una fuente que parecía escrita a mano. No son parte del juego. El juego es parte de ellos. Tú los viste. Ellos también te vieron. Desde entonces, apagué la consola. Rompí el disco. Lo tiré lejos. No debería importar. No debería. Pero no funciona. Porque el problema ya no está en el juego. Está en mí. Cada noche, al cerrar los ojos, veo el cielo. Y en el cielo, hay estrellas. Pero entre ellas, hay manchas negras, fijas, silenciosas. Ellas no parpadean, no titilan, solo miran. Y yo, que ya las vi, que ya sé que están ahí, sé que nunca voy a estar solo otra vez. Pero lo hice. Y ahora el cielo me mira a mí. Y ya no puedo dejar de sentirlo. Nunca más. ¿Rin eres tú? No recuerdo el momento exacto en que empecé a sentirme mal, pero sí recuerdo cuando empezó todo. Fue cuando descargué un MAD para Pokémon Escudo. Uno de esos que desbloquean todos los Pokémon desde el principio. Lo hice por impulso. Siempre me molestó que hayan excluido a varios de mis favoritos. Quería tener acceso completo, como en los viejos tiempos. En mi cuenta principal, no funcionó. Así que cambié a una secundaria, sin datos. Comencé un nuevo viaje. Elegí el avatar femenino. Le puse de nombre Svetsa. No lo pensé. El nombre apareció en mi cabeza como si alguien me lo hubiera susurrado. La apariencia de mi personaje fue lo primero raro. No era la del modelo estándar. Vestía una falda blanca, camiseta negra, medias largas y un sombrero blanco inflado. Era elegante, algo inquietante. Supuse que venía con el MAD. Me gustó. Pensé que sería solo eso. Pero no lo fue. Todo era normal al inicio. El tutorial, los combates. Elegí a Scorbunny como inicial y lo llamé Ember. Atrapé un Boloo y lo llamé Algodón. Avancé sin problemas. Hasta que, en la hierba alta, apareció un Rattata. Lo capturé por nostalgia. Pero al revisar su información, noté que ya tenía nombre, Rin. No lo nombré yo. Pensé que el MAD había metido Pokémon preconfigurados. Rin era solo un Rattata común, pero no podía soltarlo. No me dio opción. Ni liberarlo ni cambiarle el nombre. Me reí. Bueno, Rattata maldita, bienvenido al equipo. No la usé en combate. Solo estaba ahí, en el fondo, sin participar. Los problemas reales empezaron en el primer gimnasio. Intenté capturar un EV, pero al lanzar la Pokéball, apareció un mensaje. Tu Pokémon no te permite lanzar una Pokéball. No tenía sentido. Era un EV de nivel bajo. Solo me había pasado una vez antes,
cuando intenté capturar un Pokémon de nivel muy alto. Pero este no lo era. Revisé mi equipo. Rin estaba en primer lugar. La moví al final. Entonces sí pude atrapar al EV. Fue la primera vez que sentí una punzada de inquietud, como si algo hubiera querido detenerme. Días después, usé a Rin en combate por accidente. Lo que vi no me gustó. Tenía 3 ataques: placaje, gruñido y uno más. Colmillo hielo. Ese movimiento no lo puede aprender un Rattata. Ni por MT, ni por nivel. Pero ahí estaba. La animación no era normal. No era el efecto azul brillante con hielo rompiéndose. Fue un flash blanco y negro, con un sonido como una máquina rota. El Pokémon enemigo cayó congelado. Su sprite se distorsionó, como si lo hubieran estirado hacia arriba y comprimido otra vez. Y entonces Milo, el líder del gimnasio, dijo una línea que no forma parte del juego. ¿Qué has hecho? Lo ignoré. Un error. Un glitch. Pero Op, mi rival, también empezó a hablar distinto. Svezza, deberías tener más cuidado. Ese Rattata no es normal. Si no puedes controlarlo, ponlo en una caja. Lo intenté. Rin no quiere entrar en la caja. Eso decía el mensaje, sin opciones, sin respuesta. Solo esa frase. A partir de ahí, Rin empezó a cambiar. Ya no necesitaba ganar experiencia. Sus estadísticas crecían sin motivo. Siempre golpeaba primero. Siempre derrotaba de un solo ataque. Y cada vez que lo hacía, el juego parpadeaba. Pequeños errores en el sonido, en los menús, en los diálogos. Los otros Pokémon dejaron de obedecerme. Ember y Algodón empezaron a perder precisión, fallar movimientos que nunca fallaban. Solo Rin era constante. Solo Rin me miraba fijamente desde la pantalla cada vez que abría el menú. Una noche, después de cerrar el juego, encendí la consola al día siguiente y estaba en la función de acampada. No la activé yo. Allí estaba Rin, sola. No había opción para salir. La música era más lenta. Todo se sentía opresivo. Y comenzaron los mensajes. Rin quiere estar contigo para siempre. Rin te mira a los ojos. Rin quiere ser tu único Pokémon. Rin quiere alimentarte del frío. Rin no quiere que te quedes sola. Rin te cuida. Me reía al principio. Una risa débil, nerviosa, como quien ve algo que no quiere aceptar. Pero no podía salir. No con ningún botón. Ni siquiera apagando la consola. El menú se negaba a cerrarse. Tuve que desconectarla. Esa noche no dormí bien. Soñé con una niebla blanca, con una figura pequeña corriendo en círculos. Me llamaba por mi nombre del juego, Svezza, una y otra vez, pero su voz no era infantil. Era hueca, lejana, como el eco de algo muerto que aún recuerda cómo sonaba. Después de eso, el juego ya no se sentía como un juego. Los NPC me evitaban. Algunos gritaban: «Ella viene, la rata está con ella. Sálvese quien pueda». Intenté usar vuelos rápidos. Ningún taxi me aceptaba. Los centros Pokémon estaban cerrados. Los Pokémon salvajes huían antes de aparecer. Entraba en rutas vacías, sin vida, sin música. Solo Rin seguía ahí, siguiéndome, en el menú, en el reflejo apagado de la consola, sonriendo, siempre con ese ataque, colmillo hielo. Intenté apagarla, pero cada vez que la dejaba fuera de combate, el juego craseaba. Una pantalla negra, un zumbido agudo, y luego el mensaje: Rin no quiere desaparecer. Empecé a soñar despierta. Rin me hablaba en sueños. Me decía cosas dulces, cosas horribles. Me contaba de un lugar más allá del juego. Un sitio sin luz, sin calor, sin forma.
Me decía que ese era su hogar y que yo podía ir allí. Mi personaje volvió sola a la casa de inicio. No pude controlarla. La madre me recibió en silencio. Me entregó 2 Pokéballs. Estaban vacías. Las otras criaturas ya no estaban. La cámara subió lentamente. Rin me seguía de cerca. Su esprite ya no era un Rattata. Era más largo, más flaco, sin cara. La pantalla se volvió negra. Rin no quiere que nadie se interponga entre tú y ella. Rin quiere que todo esté tranquilo. Rin quiere que te liberes del miedo. Rin se encargará del miedo. Y luego, ya no estuve. Informe médico, confidencial. Paciente, ZR, 17 años. Causa de muerte, indeterminada. Hallada en su habitación. Consola encendida. Sin signos vitales. Sin lesiones externas. Pupilas dilatadas. Contracción muscular facial. Expresión de terror agudo. La autopsia no revela causas físicas. Análisis forense digital encuentra un archivo no registrado. Corrupto. No se puede ejecutar completamente. Se recupera un fragmento de texto dentro del código. Svetsa ya no está sola. Svetsa se ha ido a casa. Gracias por su miedo. Re. MR Mix. Siempre me atrajeron los juegos perdidos, los archivos corrompidos, los juegos cancelados, las cosas que nunca deberían haber salido de la carpeta donde nacieron. Era parte de varios foros de recuperación digital. La mayoría eran simples ROMs, cosas que se perdieron por negligencia. Pero había uno que todos mencionaban con incomodidad, no por leyenda urbana, sino porque nadie quería tocarlo más de una vez. El archivo circulaba en servidores muertos, enviado siempre por alguien que lo pasaba con prisa, como si quemara. Su nombre era corto, MixExe. No había ejecutable real. Era una ROM, un juego de PC supuestamente de los 90. MR Mix, un programa de mecanografía con estética de cocinero. Los hilos hablaban de un chef grande, redondo, con mejillas rojas y ojos saltones, y de un sistema de niveles basado en palabras por minuto. Nada demasiado raro. Hasta que llegabas al nivel 5. Y de ahí en adelante, nadie hablaba más. Me obsesioné. Quería saber qué había más allá. Quería entender por qué tanto silencio. Conseguí una copia funcional gracias a un miembro retirado del foro, que solo dijo: si puedes romperlo, graba todo, porque dudo que puedas contarlo después. Inicié el juego en una máquina virtual. El menú era simple, una cocina vacía, un cuenco en el centro, y MR Mix al fondo, con su eterna sonrisa plastificada. Empecé el nivel 1. Todo iba bien, excepto por el sonido. No era música, eran gruñidos, leves, como alguien rascando un micrófono desde muy cerca. A medida que te equivocabas o tardabas, el volumen subía, no en intensidad de sonido, sino en presencia, como si ya no viniera de los parlantes, sino de detrás de mí. El nivel 2 no tenía sonido, pero el silencio era tan denso que notabas tu propia respiración. El nivel 3 era ruido blanco, como un secador de pelo encendido al fondo, pero con altibajos erráticos que hacían que tu oído izquierdo doliera antes de terminar. Y en el nivel 4, ya no sabía si jugaba o era jugado. MR Mix empezaba a moverse más. Al principio, solo miraba. Luego, me pareció que sus ojos se agrandaban, que su boca temblaba, como si quisiera decir algo pero estuviera tragándose las palabras. Cuando escribía rápido, parecía satisfecho. Cuando escribía lento, fruncía el ceño. El nivel 5 fue distinto. Apareció una advertencia al iniciarlo.
El sistema no es compatible. Continuar puede causar daño físico. Lo ignoré. Era parte del mito. Avancé. Todo se congeló por 6 segundos. Luego el juego se cerró por sí solo. Pensé que era un crash, hasta que vi mi carpeta de System 32 saturándose de archivos. Miles. Imágenes. Las primeras eran borrosas, pero al hacer zoom, eran caras. Humanas, pero alteradas. Gente gritando, llorando. Ojos que sangraban como si se hubieran derretido. Bocetos clínicos de cuerpos con la piel abierta, con los músculos tensos como si los hubieran congelado vivos a media expresión de dolor. Quise borrarlos. No pude. La pantalla se volvió azul. La máquina virtual murió. La física también. El disco chilló como si se partiera por dentro. Después de eso, estuve días con dolor de cabeza. No podía concentrarme. Soñaba con manos frías que me sacaban los dientes uno a uno mientras alguien murmuraba en mi oído. Más rápido, más rápido, más rápido. Podría haber parado ahí, pero no lo hice. Desarrollé una versión protegida del juego. Eliminé el byte corrupto que generaba los archivos. Quería ver el nivel 6. Me tomó semanas. Cuando lo logré, el menú cambió. Ya no había cocina. Solo un cuarto oscuro, con un cuenco aún visible, lleno de algo espeso, rojo oscuro, que temblaba al ritmo de un sonido que no podía escuchar, pero sí sentir. MR Mix estaba más cerca. No sonreía. Me miraba. Me habló. No con voz. Con algo más. Ya no es tu turno de escribir. Ahora, te leeré yo. Las palabras empezaron a escribirse solas. Frases imposibles. En un idioma roto, hecho con signos que parecían nuestras letras, pero no eran. Y cada letra que aparecía, me dolía físicamente. No tengo cómo explicarlo. Me ardían los dientes. Me sangraban las uñas. Lloraba sin entender. Y entonces vino el sonido. No desde el juego. Desde mi casa. Un zumbido, agudo, como un insecto raspando mi cerebro desde adentro. Y MR Mix empezó a abrir el cuenco. Lo que salió de ahí no tenía forma fija. Era algo espeso, que vibraba. No parecía moverse, pero de pronto ya estaba en otro lugar de la pantalla. Como si simplemente decidiera estar ahí. Lo último que recuerdo fue que el fondo del juego cambió a negro. El cuenco se cayó al suelo. Y MR Mix dejó de estar. Estuve 3 días internado. Alguien me encontró en mi escritorio, temblando, con la mandíbula trabada. No podían explicarlo. Los doctores decían que fue un colapso. Estrés. Pero yo no estaba estresado. Yo estaba siendo observado. Por algo que no sabe lo que es una pantalla. Algo que usa pantallas como máscaras. Algo que te permite verlo solo cuando ya es tarde. Nunca volví a hablar de MR Mix. No porque tenga miedo, sino porque siento que cada vez que alguien dice su nombre, una parte de ese cuenco se llena de nuevo. Y cuando esté lleno otra vez, volverá. Chemconstruct. Yo antes jugaba Garry's Mod para perder el tiempo. Era simple, sin objetivos, casi catártico. Un mapa plano, infinito, donde podía lanzar cuerpos al aire, romper la física, mirar cómo se deshacían las leyes del juego con 2 clics. No importaba qué hiciera. Nunca había consecuencias. Eso era lo bello de Sandbox. El mapa que siempre usaba era el mismo. Chem-Construct. Una cuadrícula enorme, vacía, diseñada para permitirte crear o destruir. Pero ahora, no puedo dejar de pensar en cuánto espacio hay en ese vacío. Y en lo fácil que es que algo más entre allí sin que lo notes. Todo empezó hace poco. Una noche cualquiera. Abrí Gmod como de costumbre. 0 add-ons,
Sin workshop. Juego limpio. Solo quería distraerme. Cargué GM-construct. El mapa apareció como siempre. Gris, grande, mudo. Spawneé unos combine. Les di armas. Les solté enemigos. Me alejé y solté una cámara aérea para verlos desde arriba. Fue cuando giré el ángulo que lo vi. Una figura, caminando lentamente por el túnel que da al subsuelo. Alta, oscura, humanoide. No tenía nombre sobre la cabeza. No estaba en la lista de entidades. No tenía sonido, pero se movía con una dirección, como si supiera que yo estaba mirando. Corrí hasta ese lugar. Vacío. Silencio absoluto. Pensé que era una alucinación. Un error visual. Dejé el juego, pero al cerrar la ventana, una línea de texto apareció brevemente en la consola. ¿Sigues ahí? No decía quién lo escribió. La consola se apagó. Desde entonces, algo cambió. No en el juego, en el mapa. El cielo estaba ligeramente más pálido. El eco de los pasos sonaba más fuerte. Las sombras parecían más largas. Me decía a mí mismo que era paranoia, que solo era mi cabeza. Pero cada vez que giraba la cámara con rapidez, sentía que acababa de perderlo de nuevo. Como si esa figura estuviera allí, pero supiera cuando no debía ser vista. Y entonces vinieron los sonidos. Pasos. Lentos. Al otro lado del mapa. Cuando no había nadie más. Una vez dejé el personaje quieto por media hora, mientras trabajaba en otro monitor. Al regresar, la vista de primera persona estaba ligeramente rotada, como si alguien hubiera intentado usar la cámara. Y en la consola había un mensaje que no escribí. ¿Cuánto tiempo más vas a mirar sin ver? Pensé en dejar de jugar. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo sin forma. Volví a entrar. El mapa cargó de forma extraña. Sin música. Sin luz. El sol estaba apagado. No como si fuera de noche. Como si nunca hubiera sido de día. La zona del agua estaba seca. Y frente al muro de concreto, una silla blanca. No la había puesto. Me acerqué. Estaba vacía, pero girada hacia la pared, como si alguien hubiera estado sentado, observando algo durante mucho tiempo. Cuando traté de moverla, desapareció. Volví a cargar el mapa. La silla estaba en un nuevo lugar, en el edificio alto, al borde del techo, pero esta vez, no estaba vacía. Sentado en ella había algo, una forma humanoide, sin detalles. Negra como la sombra más vieja del mundo. No se movía, pero al girar la cámara, su cabeza giró también. Siempre fuera de mi campo visual. Siempre en los ángulos muertos. Y entonces el mensaje apareció, no como texto flotante, sino escrito en el mundo. Como una cicatriz en la textura del cielo. El miedo se cuece lento. Después de eso, el juego empezó a abrirse solo. Sí, solo. No mentiría con algo así. Lo dejaba cerrado, y al volver, el cliente estaba ejecutándose. Siempre en GM-construct. Siempre con la silla en un lugar nuevo. Una noche, dejé el monitor encendido. Vi a mi personaje girar la cabeza por su cuenta. Y durante un segundo, hubo una sobreimpresión en pantalla. Un símbolo. Un círculo de líneas cruzadas. No un logo. Una runa. La investigué. No existe. No pertenece a Gmod. Pero al verla, algo dentro de mí se apretó. Como si ya la hubiera visto antes. Como si siempre hubiera estado allí. Los días siguientes fueron extraños. Tenía hambre, pero no ganas de comer. Tenía sueño, pero no podía dormir. Soñaba con escaleras infinitas dentro del mapa. Y con pasillos que no existen en GM-construct. Al final de cada pasillo, estaba una pared de carne blanca, palpitante, como si la textura misma se hubiera podrido y reemplazado por algo vivo.
Y algo detrás. Algo que esperaba. Lo más perturbador fue el último día. Entré al juego solo para ver si la silla aún estaba. No la encontré. Pero en el subsuelo, en ese cuarto pequeño y sin uso, había algo pintado en la pared. Hay que dejarlo macerar. Me salí. Cerré Gmod. Lo desinstalé. Pero la carpeta Saps no desapareció. Dentro había un archivo TXT. Solo decía una palabra. Ether. Desde entonces, tengo miedo de mirar por las ventanas. No por lo que haya afuera, sino por si ya entró. No sé si volveré a escribir. Pero si tú también juegas Sandbox y ves una silla blanca mirando a la pared, guarda silencio. No porque te vaya a hacer daño, sino porque todavía no tienes suficiente miedo para comerte. Y tú no querrás saber lo que hace para conseguirlo. El eco del abismo. El eco del abismo. Nunca pensé que un juego como Minecraft pudiera afectarme tanto. Todo comenzó como cualquier otra partida. Generé un mundo nuevo, aparecí en un bosque frondoso y empecé a hacer lo de siempre. Cortar árboles, construir una cabaña y prepararme para sobrevivir la primera noche. Pero algo cambió esa noche. Algo que nunca podré olvidar. Estaba cavando en busca de carbón cuando lo escuché por primera vez. Un susurro. Era tan bajo que casi lo atribuyo a mi imaginación, pero estaba ahí, como un zumbido en el fondo de mi mente. Me detuve, miré a mi alrededor y no vi nada. Debe ser el sonido del viento o algo así, pensé. Pero el susurro no se detuvo. Se hizo más fuerte, más insistente, como si alguien estuviera tratando de decirme algo. Decidí ignorarlo. Después de todo, era solo un juego, ¿verdad? Pero a medida que avanzaba, el mundo comenzó a cambiar. Los bloques de hierba parecían más oscuros, como si estuvieran marchitos. Los animales me miraban fijamente antes de huir, como si supieran algo que yo no. Y los sonidos se volvieron más claros. Ahora podía distinguir palabras, aunque no las entendía. Era como si el juego estuviera tratando de comunicarse conmigo, pero el mensaje estaba en un idioma que no podía comprender. Una noche, mientras exploraba una cueva profunda, encontré algo que no debería estar ahí. Un pasadizo estrecho y oscuro que no había cavado. Al final había un bloque de obsidiana con un mensaje tallado. No estás solo. Me quedé paralizado. ¿Quién había puesto eso ahí? No había otros jugadores en mi mundo. Me sentí observado, como si algo o alguien estuviera mirándome desde las sombras. Las noches se volvieron más largas. El sol parecía tardar más en salir, y las criaturas hostiles eran más numerosas y agresivas. Una vez, un creeper explotó cerca de mí, pero en lugar de morir, me encontré en un lugar oscuro y vacío. No era el inframundo, ni el fin. Era un vacío absoluto, sin sonido, sin luz. Y entonces escuché la voz, clara y fría. ¿Por qué sigues jugando? Desperté en mi cama, sudando y temblando. ¿Había sido un sueño? No podía estar seguro. Pero algo había cambiado. El mundo ya no se sentía igual. Los bloques parecían más planos, más falsos, como si estuviera mirando a través de una pantalla. Y el susurro, ahora era constante, como si el juego estuviera tratando de comunicarse conmigo. Decidí investigar. Cavé más profundo que nunca, hasta que llegué al lecho de roca. Allí, encontré un portal extraño, hecho de bloques que no reconocía. No era un portal al inframundo ni al fin. Era algo diferente. Algo que no debería existir. Con manos temblorosas, lo activé y entré. Lo que encontré al otro lado me dejó sin palabras. Era un mundo idéntico al mío, pero invertido. Los bloques estaban al revés, los colores eran más oscuros, y el cielo era rojo sangre. Y allí, en medio de ese mundo, estaba yo. O algo que parecía yo. La figura me miró y sonrió. Finalmente has llegado, dijo. Llevo tanto tiempo esperándote. Intenté hablar, pero no pude. La figura se acercó, y con cada paso, el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Los bloques se desintegraban, el suelo se abría bajo mis pies, y el susurro se convertía en un grito ensordecedor. ¿No te das cuenta? Gritó la figura. Nunca has estado jugando. Tú eres el juego. Y entonces, desperté. Estaba en mi habitación, frente a mi computadora. La pantalla estaba en blanco, excepto por un mensaje. Gracias por jugar. Pero eso no fue todo. Algo más había cambiado.
Me di cuenta de que no podía moverme. No podía apartar la vista de la pantalla. Y entonces lo entendí. No era yo quien estaba jugando. Era el juego el que me estaba jugando a mí. Y peor aún, escuché una voz, no del juego, sino de fuera. Una voz real, humana. Este es el final de la creepypasta, chicos. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse para más historias como esta. Me quedé helado. ¿Era parte de una historia? ¿Era solo un personaje en un video de YouTube? No podía ser. Esto era real. Lo había vivido. Pero entonces, ¿por qué escuchaba esa voz? ¿Por qué veía comentarios apareciendo en la pantalla, riéndose, diciendo que era la mejor creepypasta que habían escuchado? Intenté gritar, pero no tenía voz. Intenté moverme, pero no tenía control. Y entonces lo vi. Un título en la pantalla, la creepypasta más aterradora de Minecraft que te hará cuestionar la realidad. Ahora lo sé. No soy real. Soy solo una historia, un relato contado para entretener a otros. Pero el susurro sigue ahí, en mi mente, recordándome que, tal vez, nunca fui más que un eco en el abismo. Pues ya acabó. Bueno, hace mucho, de hecho, ahora yo soy la dueña de este canal. Tengo que explicarles muchas cosas, pero eso se lo explica en otro video. Primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí ya durante 3 meses. Y es de mi agrado decirles que fue una aventura muy bonita explorar y crear aquí historias para ustedes. No sé, yo soy la más agradecida de tener esta comunidad tan linda. Y así, no sé, o sea, no tengo palabras para sentirlo, para decir lo bonito que se siente tener gente que está esperando un nuevo video. La verdad, aunque, no sé, al final es como que más que suscriptores yo los siento como amigos, ya más de una vez se los dije. Y me gustaría como para cerrar esta temporada de creepypastas de videojuegos con este voice reveal. O sea, les voy a, pues sí, que le puedan dar ya una... Bueno, la gente que me sigue en Instagram ya puede saber que la abuela tiene una cara, obviamente, ¿no? Y pues también tiene una voz. No sé, igual explorando en el canal pueden encontrar otras creepypastas que ya narré. Pero pues antes no era una colaboradora, ahora soy dueña del canal. Entonces, sí. Bueno, muchas gracias a todos los que se han pasado por aquí, que sigan mostrando ese aprecio, quedándose hasta el final de los videos. Los quiero mucho y bueno, les deseo una feliz noche. Gracias por pasarse aquí una vez más a las 10 de la noche. Los quiero mucho. Se despide su abuela. Espero que no por mucho tiempo.